Buenas noches, iglesia. Buenas noches. ¿Podrían acompañarme a Efesios 6? Y quiero destacar que el pasado domingo hablé con algunas personas y el sentimiento fue el mismo. Incluso algunos dijeron que fue su domingo favorito aquí. Lo cual eso es mucho decir porque hemos tenido muchos momentos realmente geniales aquí. Pero fue muy divertido poder celebrar a nuestro Salvador resucitado y centrarnos en la razón por la que nos reunimos es por eso, y la belleza del amor de la iglesia brilla de esa manera. Pero esta noche quiero llamar su atención a una nueva serie que estaré haciendo dentro del libro de Efesios. De alguna manera, sabíamos que íbamos a terminar aquí, ¿verdad? Porque hice esa serie sobre el matrimonio centrado en el Evangelio y luego una familia centrada en el Evangelio. Y ahora estamos en estos versículos finales del capítulo 6, comenzando con el versículo 10. Y probablemente haré al menos 4 sermones sobre la armadura del creyente. Así que esta noche el título del sermón es ese, es la armadura del creyente, parte 1. Y estaremos revisando 3 versículos, como para establecer la base aquí. Así que vamos a leer. Leeré hasta el versículo 12, del 10 al 12. Esta es la palabra de Dios infalible, inerrante e inspirada. Versículo 10. Finalmente, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra las fuerzas mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Oren conmigo. Padre, esta noche al mirar tu palabra, nuestro deseo es entender esto claramente, para que sepamos qué es la armadura, pero también obtener una fortaleza de tu palabra, del Espíritu que reside dentro de nosotros, es nuestro objetivo. No queremos estar desinformados. Queremos estar preparados y entender que nuestra lucha, nuestra batalla es real. Así que danos entendimiento de estos versículos en el nombre de Cristo. Amén. A lo largo de gran parte de las escrituras del Nuevo Testamento, la vida del cristiano se describe como una guerra, una batalla. Incluso Pablo, en cierto sentido, se describe a sí mismo como un prisionero de guerra. Lo hemos visto en el capítulo 2, capítulo 3, versículo 1. Y Pablo se llama a sí mismo el prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, dice. Luego lo dice de nuevo en el capítulo 4, versículo 1. Dice que es el prisionero del Señor. Así que Pablo dice prisionero de Cristo, prisionero del Señor. En última instancia, a lo que él está señalando es al propósito mayor de Dios para su encarcelamiento en Roma. Si recuerdas, aquí es donde está ahora. Está bajo arresto domiciliario, bajo las órdenes de César Nerón. Así que Pablo está bajo custodia, bajo el dominio romano, pero Dios en última instancia tiene custodia sobre el mismo Nerón.
Pablo, como recordarás, está bajo arresto domiciliario en Roma. Pero solo porque está encarcelado no significa que esté fuera de la batalla. Parecería ser así, ¿verdad? Si eres un prisionero de guerra, entonces estás fuera de servicio, pero Pablo no lo está. La principal preocupación de Pablo, ya que está bajo arresto domiciliario, son las iglesias de Jesucristo. Así que el enemigo, el diablo, y Nerón, y Roma, cometieron un error, porque Pablo todavía tenía una pluma y pergamino. ¿Y qué hizo? Escribió las epístolas de la prisión. Escribió este libro que acabamos de repasar, Efesios. Escribió Filipenses, Colosenses y Filemón. Creo que eso es una victoria, ¿no es así? La pluma, como dicen, es más poderosa que la espada, porque la espada del Espíritu aún avanzaba, que es la palabra de Dios. Así que de manera similar, Pablo invita incluso a Timoteo, vemos esto en la forma en que habla con Timoteo, un compañero pastor. Lo invita a las luchas y a la batalla. Quiero que miren esto y vayan conmigo a 1 Timoteo 6 y explicaré por qué estoy resaltando esta parte de la Escritura. 1 Timoteo capítulo 6. Le dice esto, le dice a Timoteo en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna a la que fuiste llamado, e hiciste una buena confesión en presencia de muchos testigos. Le dice, pelea la buena batalla de la fe, Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 2, dice algo similar. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Dice esto, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida cotidiana. Timoteo, hay más en tu vida que esto. Dice, para que pueda agradar a aquel que lo enlistó como soldado, y quien lo enlistó no es otro que Dios mismo. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice esto, he peleado la buena batalla. Este es ahora el discurso de despedida de Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero en esta forma, pensando en esto, estas son las epístolas pastorales. ¿Es esto solo para pastores? No. Regresa a Efesios, en el versículo 10. Finalmente, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es un llamado directo a toda la iglesia de Éfeso. Pero también tenemos en las Escrituras, tenemos más escrituras de otros escritores, porque piensas, ¿es esto único de Pablo? No lo es. En 1 de Pedro y en el capítulo 5, ves a Pedro diciendo algo similar y dice esto en el versículo 8 del capítulo 5, sean sobrios, tengan un espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Este discurso y esta advertencia son claros. No es como si tuviéramos excusa para decir, bueno, no sé, ¿de qué trata esta batalla? Él lo dice, Santiago lo dice en el capítulo 4. Versículo 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Incluso el Señor Jesús habló de esta batalla espiritual.
que incluso a veces lo que sucedería dividiría familias. En Mateo capítulo 10, esto se ve claramente. Vayan conmigo a Mateo capítulo 10 y miren el versículo 34. Mateo 10, porque estas son palabras serias del Señor Jesús. Y Él dice esto en el versículo 34, capítulo 10 de Mateo. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los miembros de su casa. Esto es serio, ¿verdad? El Evangelio divide. La batalla en sí misma divide. No verías esto, ni siquiera verías que Jesús incluso resalta la batalla interna. En el versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Él dice, ¿entiendes esto? Él dice, esto es, si el amor que tienes por Dios, si tienes el amor que tienes por mí no eclipsa tanto a cualquier otro amor, dice, entonces no es digno. Él dice, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y luego lo lleva a un nivel más alto, ¿verdad? Versículo 38. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Esto es, estos alistamientos, como dije antes, que Pablo destacó, de esto está hablando Jesús. Y dirías esto, no son estas palabras difíciles. Pensarías y dirías, bueno, esto suena incluso un poco desalentador. Es a veces incluso paralizante. Pienso en esta generación que muchas veces, si se les desafía, quedan paralizados por el miedo y la ansiedad. Cuando decimos cosas como, ya sabes, lucha la buena batalla, ellos escuchan luchar o huir y eligen huir. ¿Ves la batalla? Al menos en tu vida la consideras perdida. Cosas como, soy creyente, soy cristiano, pero nunca cambiaré. No sé cómo deshacerme de esta ansiedad. No sé cómo deshacerme de este miedo. El enemigo es demasiado fuerte. Soy demasiado débil. Las batallas son demasiado numerosas. Es demasiado. Pero escucha, no necesitamos desanimarnos porque incluso al considerar nuestro texto esta noche, Pablo ayuda a cada creyente, a cada uno de nosotros. Yo diría, tanto a los desanimados como incluso a los demasiado confiados. Él nos ayuda a ambos a pensar correctamente sobre lo que estas escrituras están enseñando, porque son contrarias a cualquier forma que la sociedad crea que es el éxito o lo que creen que es. ¿Cómo deberíamos luchar, entre comillas? Así que esta noche tengo 2 puntos para ustedes. Conoce tu fuerza y conoce a tu enemigo. Conoce tu fuerza y conoce a tu enemigo. Conoce tu fuerza. Creo que sería justo decir que nuestro país, un país que enviaría a un soldado a la batalla. Piensa en esto. Si un país enviara a un soldado a la batalla sin el entrenamiento adecuado, sin el equipo adecuado y sin el apoyo adecuado, no solo sería imprudente, sería moralmente negligente.
Pero imagina si puedes, un hombre yendo a la guerra, se entera de una guerra en algún lugar y lo que hace es, sin estar enlistado en ninguna rama del ejército, va por su cuenta a la batalla, con su propia fuerza y con su propio equipo. Eso sería una locura, ¿no es así? Creo que muchas veces la forma en que esta porción de la Escritura está dispuesta para nosotros nos dice que no podríamos ser ninguno de esos. Porque sería una locura y sería triste. Y te diré esto, esa persona no podría ganar la batalla, no ganarían en absoluto. Por eso, cuando Pablo nos habla de la armadura o nos va a hablar de la armadura, primero nos habla del Dios, de la armadura. Comienza los versículos así, dice, finalmente, finalmente. Esto es lo que dice en el versículo 10, queriendo subrayar todo en esta carta que he abordado. Llego a este punto. Las verdades y desafíos que sustentan todo este libro. Estoy a punto de decírtelo, dice. Porque lo que se dirá al final de esta carta es de vital importancia. Y veo por qué lo puso al final. Nosotros llegamos a estos puntos y pensamos como, al menos los hombres en esta sala, ¿verdad? Podrías verte a ti mismo con la armadura completa. Y ya sabes, y luego, y ves incluso hoy en día como hacen cosplay, ¿verdad? Y a los chicos les gusta vestirse con armadura completa y llevar una espada realmente grande. Y juegas a esto. Pero la visión que Pablo nos está dando es que esto no es cosplay, esto no es una broma, esto no es Halloween. Pero lo que él está haciendo es esta primera ola de apelación, lo llamo, o exhortación, que Pablo dice que es enorme. Él dice, finalmente, sean fuertes. Después escucha. El pecador que se da. ¿No sería esta apelación si estás luchando y no sientes que estás ganando en este caminar con el Señor? Cuando se te dice, sé fuerte, la apelación, la exhortación, ¿no se sentiría como un mayor desánimo? Es casi como si estuvieras pasando por algo realmente horrible en tu vida y alguien se te acerca y te dice, aguanta. Sé que murió un miembro de tu familia, supéralo. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo. No se trata de estar desanimado. El sé fuerte no es un desánimo. Puedes decir, bueno, no soy fuerte. Entonces, ¿está mal la exhortación de decirle a alguien que sea fuerte? ¿Está mal la exhortación? Bueno, pienso en esto. Y deberíamos y necesitamos detenernos, ¿verdad? Porque te preguntarías, ¿está mal la exhortación si yo fuera a ti y supiera que estás en un pecado particular y te digo, necesitas parar, punto, basta? No, no estaría mal. La exhortación es buena. Dios le dijo a Josué, ¿no es así esta misma cosa exacta? Dios le dice a Josué en Josué 1:6, cuando es inaugurado para liderar a Israel ahora, para guiarlos en el desierto hacia la conquista. Después de que Moisés va a morir, le dice, sé fuerte y valiente. Y luego le dice de nuevo en el versículo 7, solo, añade, solo, sé fuerte
y muy valiente. Él dice, no deberías tener opción en tu mente y en tu corazón de que solo serás estas cosas. ¿Y por qué razón y con qué propósito? Porque la nación lo necesita. Pero ¿por qué importa el mandato? Por esta razón. Porque se necesita fortaleza para seguir los mandamientos de Dios. Se necesita fortaleza. Se necesita un asunto de decir, tengo convicciones. Pero mira, la belleza de esta fuerza es que no se origina en la vida del creyente. Escucha esto, por favor. Si estás pensando para ti mismo como, estoy luchando, estoy perdiendo, no encuentro fuerza en mí mismo, bien, eso es, bueno. Él dice, finalmente, sé fuerte en el Señor. Espera un segundo. Eso me quita la carga de encima, ¿no es así? Está en el Señor. Pablo ha dicho esto. Mira el capítulo 1 de Efesios, porque fácilmente olvidamos todo este libro. Efesios capítulo 1 y en el versículo 3. En el versículo 1, de hecho, primero él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a los santos que están en Éfeso que son, mira lo que dice, fieles en Cristo Jesús. Y si pudieras darle la vuelta, podrías hacer esto. Eres fiel porque estás en Cristo Jesús. Lo dice de nuevo en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y verás esto en la armadura más adelante. Verás que él usará esa misma frase, en los lugares celestiales. Y probablemente lo adjuntaré en el próximo sermón. Mira el versículo 10, mismo capítulo 1. Con la mera administración adecuada a la plenitud de los tiempos, es decir, la recapitulación de todas las cosas en Cristo, cosas en el cielo y cosas en la tierra, en Él. ¿Por qué? Porque el versículo 19 es verdadero. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder hacia nosotros que creemos? Estas son de acuerdo con la operación de la fuerza. Escucha eso. La fuerza de su poder. Suya, no tuya. Así que cuando Pablo dice la fuerza de su poder, el Señor no está siendo irrazonable como un acto de gracia absoluta. No nos ha dejado a nuestras propias debilidades, sino que realmente nos ha dado la fuerza necesaria. Necesitamos esto solo para aferrarnos a ello. Me encanta incluso esa frase, la fuerza de su poder. Es realmente un hebraísmo, que es un dicho, que es casi como para la alabanza de su gloria. Nos aferramos a esto porque es verdad, porque está en Cristo. No hay poder fuera de Cristo para derrotar el pecado. No hay poder fuera de Cristo para luchar contra el enemigo. No hay ninguno. Mira 1 Corintios capítulo 16. Mira lo que dice aquí en el versículo 13. ¿Recuerdas esto? Dice, estén alerta. Está al final de este libro a los Corintios y dice, esto es lo que quiero decirles y lo último que quiero decirles, estén alerta, manténganse firmes en la fe, actúen como hombres, sean fuertes. Y es en ese orden, ¿entiendes esto? Manténganse firmes en la fe.
No lo estás inventando sobre la marcha. Él te está dando todo lo que pertenece a la vida y la piedad dentro de la fe. Así que cuando dice, actúen como hombres, sabes exactamente lo que eso significa. Y luego cuando dice, sean fuertes, también sabes exactamente lo que eso significa. Si la fuerza en el poder tiene su poder en Dios, y en cierto sentido estamos aprovechando eso dentro de su exhortación a ser fuertes, entonces es un aliento. Es un aliento, dice. Pablo incluso le dice esto a Timoteo, nuevamente en 2 Timoteo, capítulo 1. Capítulo 2:1, dice, sé fuerte en la gracia que está en Cristo Jesús. Sé fuerte en la gracia. Tienes mucha gracia, ¿verdad? Puedes apoyarte en esa gracia, ¿no es así? El siguiente versículo incluso dentro de eso. O dentro de Efesios, aquí si vuelves a Efesios, pero dentro de eso, este siguiente versículo que él dice, solo solidifica esto aún más. En el versículo 11 dice, ponte toda la armadura de Dios. Ponte primero. Pensemos en esto. Ponerse todavía establece una responsabilidad y luego una disponibilidad. Tienes dos cosas. Tienes el ponerse y tienes la armadura en sí. Es tu responsabilidad ponértela en cierto sentido. Y voy a hablar de esto más adelante un poco más. Y también está disponible para ti. Es para que siempre la tengas a tu disposición. La armadura completa de Dios, sin faltar, ni siquiera un poco. No es como si Dios te hubiera dado una pieza aquí, otra pieza allá. ¿Y sabes qué? Cuando madures más, te daré el resto. Y algunos de ustedes solo están caminando con zapatos, o algunos de ustedes solo están caminando como un escudo. No, Él dice, sinceramente, el día que te salvas, te da todo. Él provee cada parte de ella. Juan 15:5. Jesús dice esto después de pasar por esa parte donde dice, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Él dice en Juan 15:5, separados de mí, no pueden hacer nada. Es algo grandioso de confesar, ¿verdad? Necesitas esta armadura. Esta implicación de esta verdad es que entenderías que debes tener esta armadura. Debes. En 2 Corintios. Y en el capítulo 3. Y en el versículo 5 dice esto. Pablo dice esto. Y está hablando sobre su ministerio, pero escucha cómo se aplica también a nosotros. Dice que no que seamos competentes en nosotros mismos, no que seamos competentes en nosotros mismos, para considerar algo como proveniente de nosotros mismos. No, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora tú, completa dependencia del Señor completamente. De Corintios, mira el capítulo 10, unas páginas más adelante. Según esto, mira, 2 Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Es lenguaje de guerra, ¿verdad? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos destruyendo especulaciones. Eso está en la mente. ¿Entiendes eso? Ideas e incluso cosas elevadas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Estamos llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Cristo. Nada se va a escapar. Lo tomaré todo. Esta es su armadura. El uso de ella es parte de la madurez espiritual. Eso se entiende, ¿verdad? Pero creo que el comienzo de esto debería ser la dependencia. Madurez, sí, viene más adelante, pero si alistamos, digamos que tenemos un nuevo creyente entre nosotros, diría yo, ¿no puedes poner una espada en su mano? No. Desde el primer día, déjame mostrarte cómo usar esta espada. ¿Cuándo entro en batalla? Ya estás en batalla, amigo. No voy a esperar. Si el Señor consideró que te alistaría en su ejército, entonces debemos entrenarte. Pero debes tener total dependencia de Él. Esta es la idea que Él nos ha dado. 1 Corintios 1:27 dice esto: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido, escucha esto, lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte o que cree que es fuerte. ¿Sabes? Así que nuestra primera entrada a esto es entender que necesitamos conocer nuestra fortaleza y no eres tú. No eres tú. Esto es el Señor. Esto es el Señor. Esto es Él llamándote a ser fuerte en Él. Esto es Él diciendo, en la fuerza de mi poder serás fuerte. Esto es, ponte toda esta armadura porque es mía. Voy a ir a los Salmos. Mira, ve al versículo 24 de los Salmos. Estoy en el capítulo 24 de los Salmos. Quiero leer una parte de 2 Salmos para que entendamos esto. Comprendamos esto. A través de la dependencia de David, al escribir el Salmo 24, él dice esto. Así que él dice, el versículo 1 dice, del Señor es la tierra, y todo lo que hay en ella, el mundo, y los que habitan en él. Todo esto es suyo. Él es soberano sobre todo ello, porque Él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Mira el versículo 8. ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este Rey que te ha dado esta armadura? El Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en batalla. Y podrías hacer una pausa y decir, estoy de acuerdo con eso. ¿Soy poderoso en batalla? No, no lo soy. Pero sé que mi Señor lo es. Él está conmigo. Mira, el Salmo 144. ¿Sabes? Leer el Salmo 144 a veces me da ganas de gritar. Pero es una de esas guerras, esas canciones de guerra. Ya sabes que David realmente está exaltando esta idea de su Dios y lo que su Dios es capaz de hacer. Él dice esto en el versículo 1. Así el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? En el versículo 2, pensarás para ti mismo, ¿no escucharías esto en un grito de batalla? Él dice, mi bondad amorosa y mi fortaleza. ¿Qué? Sí, mi baluarte y mi libertador, mi escudo en él en quien me refugio, quien somete a mí, mi pueblo bajo mí. Oh Señor, eso. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es él? Nada. Él dice, porque tomas conocimiento de él.
del Hijo del Hombre que piensas en él. El hombre es como un simple aliento. Sus días son como una sombra pasajera. ¿Por qué me preocupo? ¿No es la batalla del Señor? Lo es. Pero Él también te prepara para la batalla, dijo David. Él hace tu mano, Él entrena tu mano para la guerra y tus dedos para la batalla. No es uno u otro, son ambos sí. Conoce a tu enemigo. Vamos al segundo punto. Conoce a tu enemigo. Regresa a Efesios y echemos un vistazo a la segunda mitad del versículo 11, que muestra que Él dice esto: ponte toda la armadura de Dios. Y luego en la segunda mitad dice, para que puedas estar firme contra las artimañas del diablo. Para saber, escucha, esta es una declaración fácil de entender, ¿verdad? Conocer a tu enemigo es algo bueno, ¿no es así? Lo es algo bueno. Podríamos pensar en la historia de la guerra, incluso en nuestro país. Las batallas que son arduamente peleadas e incluso perdidas son aquellas en las que el enemigo no es fácilmente distinguible. Pensamos en la guerra de Vietnam. Es ampliamente entendido que esa guerra en sí fue perdida por este país. ¿Por qué? Porque el Vietcong se mezclaba con la población civil. Las tropas estadounidenses no podían distinguir entre combatientes y no combatientes. Podían estar en los campos de arroz y están caminando por el camino y de repente todos estos hombres, recogiendo arroz, se dan la vuelta y comienzan a disparar. Así que no podían distinguir a este enemigo. De la misma manera, la guerra en Afganistán fue difícil por las mismas razones. Así que escuchen, es bueno para nosotros conocer a nuestro enemigo. Lo es. No quiero decir que quiero que vayas y estudies todo, pero lo que sí necesitamos entender son sus artimañas, es lo que dice. No me importa si sabes sobre el diablo y los demonios. Me importa en el sentido de que conozcas sus artimañas. Pablo nos dice, ¿quién es el enemigo? Nos dice que es este diablo, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que también hace? Dentro de estos primeros, si te fijas, la palabra contra se usa 6 veces. En el capítulo 11, quiero decir en el versículo 11, se usa una vez y luego en el cap, en el versículo 12, se usa otras 5 veces. Estas declaraciones son significativas para que entendamos las artimañas. Pero primero lo que Pablo hace es esto. Nos dice, ¿quién no es tu enemigo? ¿De acuerdo? Y creo, te voy a decir esto. Creo que gran parte de la iglesia hoy falla en solo este primer punto. Él dice esto en el versículo 12. Porque nuestra lucha no es... Esta es la única vez que usa un negativo. No es contra carne y sangre. Primero déjame definir lucha. La definición también podría significar enfrentamiento. Es decir, como las reglas de enfrentamiento en la guerra. Así que la lucha, el esfuerzo, primero es saber que no debes atacar ¿qué? Carne y sangre. Y lo que sucede muchas veces, escucha, lo que sucede muchas veces es que, como olvidamos esto, nos volvemos, incluso dentro de la iglesia, nos volvemos la espada unos contra otros. Y atacamos lo que yo diría que es tu propia carne y sangre. Eres el cuerpo de Cristo.
¿Por qué? ¿Por qué comenzarías esto cuando Él dice, la primera cosa que te dice es que no es tu enemigo? Cuando leí antes de Corintios, Él te dice que esto es lo mismo. Él dice, estas cosas, esta batalla es espiritual. Es una guerra espiritual. ¿Recuerdas lo que dije antes de 1 Timoteo 6:12? Él dice, pelea la buena batalla, y luego la define. ¿Qué batalla es esta? De fe. Se trata de ideas. Se trata de doctrina. Se trata de que las personas sean engañadas hacia el pecado. ¿Recuerdas la advertencia de Pablo? Escucha. La advertencia de Pablo a los Gálatas suena mucho a esto. En Gálatas 3:3, él dice, ¿sois tan insensatos? ¿Recuerdas esto? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora estáis siendo perfeccionados. ¿O piensas que estás siendo perfeccionado en la carne? Y eso está hablando de la santificación. Pero piensa en esto, lo que él está diciendo. Esta batalla, incluso internamente, es espiritual y quieres pelearla de una manera carnal. ¿Haciendo qué? ¿Cambiando hábitos sin tener el corazón del hábito? Apunta, escucha, apunta tu espada en la dirección correcta, cristiano. Así que ahora que entendemos eso, antes de que miremos a nuestro verdadero enemigo, quiero resaltar algo que Pablo dijo sobre Cristo en relación con los gobernantes y poderes de dentro de este versículo. Mira, nuevamente, Efesios 1, y observa el versículo 20. El capítulo 1, versículo 20 dice esto, lo cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. ¿Dónde está ocurriendo esta batalla? Él dice, en términos generales, ya sabes, aquí está diciendo que este es el lugar donde Cristo gobierna, y los lugares celestiales es como un eufemismo para decir que esto es espiritual, esto es invisible. Él dice esto en el versículo 21, dice, muy por encima de todo, principado, y autoridad, y poder, y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que escucha, antes de contarte sobre tu enemigo, déjame decirte algo. Tu Salvador gobierna sobre todos ellos. Él usa las mismas palabras, poder, autoridad, reglas, autoridad, poder, señorío, lugares celestiales. Todo este es el mismo lenguaje cuando va a profundizar para contarte más sobre quién es este enemigo. Así que primero dejemos claro, Cristo ganó. Él no está derrotado, y especialmente no está derrotado en su iglesia. Así que Él dice, ¿cómo? La comprensión principal de esto es que entiendes que Cristo gobierna y reina. También recuerda esto, que todas las fuerzas son que son del versículo 11, vuelve a Efesios. Todas estas fuerzas del versículo 11 que él dice, las artimañas del diablo, son para entender. Esto es lo que debemos entender. Cristo gobierna. Y nuestro enemigo principal es Satanás mismo. Me refiero a Satanás como, ya sabes, Satanás está, ya sabes, atacándote y todo eso. No. Estamos hablando de Satanás y todas sus fuerzas. Tienes que entender, detrás de todo lo que sucede en este mundo, siempre hay una fuerza demoníaca. Siempre. No podemos ser ingenuos ante esto.
Mateo 13, versículo 39 dice que el diablo es el enemigo de Dios. El enemigo de Dios y el enemigo de la obra de Dios. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? ¿Quién vino a arrebatar esa semilla? ¿No fue el diablo? Entonces, como él es el enemigo de Dios, ya que es el enemigo de Dios, entonces también es tu enemigo. Así que esta palabra, él dice, mantente firme, dice, en las artimañas contra el diablo. Esta palabra artimañas lleva la idea de astucia, engaño. La palabra griega es métodos, que en realidad podrías escuchar la palabra en inglés que es methods, ¿verdad? Así que lo que realmente podemos deducir de esto es que él es inteligente y es astuto. Nunca debe ser subestimado, ni siquiera un poco. Él fue un ángel principal en el cielo. ¿Entiendes eso? Hablamos de nosotros mismos como, bueno, no, nunca caeré de esta manera. El ángel principal en el cielo cayó. Fue derribado. Y luego lideró la carga de 1/3 de los ángeles. ¿Para hacer qué? ¿Cuál fue todo su propósito de hacer lo que hizo? Quería derrocar el poder de Dios y tomar su gloria. ¿Ves esto? En Isaías, capítulo 14. Puedes leer sobre eso más adelante. Isaías 14, 12, 15. Él nos dice de sí mismo, yo lo haré, me levantaré. El Nuevo Testamento está lleno de sus maquinaciones. Desde que tentó al Señor en el desierto en Mateo 4. Y luego vemos en las epístolas que Pedro, Santiago, Juan, Pablo, todos ellos hablan sobre los planes del diablo. Incluso en el libro de los Hechos lo ves frustrando los planes de Dios. Uno de sus principales objetivos es obstaculizar el Evangelio. Vemos esto. En 2 de Corintios capítulo 4. Y te leeré esto, pero 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Él dice esto, en cuyo caso el Dios de este mundo, ese es Satanás, ha cegado las mentes de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Así que vemos esto, tenemos a los incrédulos, y es muy parecido al faraón. Endureciste tu corazón y Dios lo endurece aún más. En este caso, ves a Satanás, la incredulidad de los incrédulos, y luego Satanás entra y simplemente los ciega aún más. ¿Cómo los ciega? Mentiras, falsas enseñanzas. Su mayor obra se realiza en un montón de religiones falsas. Mormones, podría ser Dios. ¿No es por eso que cayó del cielo? No. No deberíamos ser ignorantes de sus maquinaciones, porque ¿qué hace él? Al obstaculizar este trabajo, se disfraza a sí mismo y sus distorsiones de la luz misma, al hacerse pasar por luz. 2 Corintios capítulo 11 dice exactamente esto en el versículo 14. Dice, no es de extrañar que incluso Satanás se disfrace como un ángel de luz. ¿Sabes? Él no entra en tu casa, ya sabes, pintado de rojo, con un montón de cuernos. ¿Sabes? Así no es como Satanás se acerca a nadie. ¿Quién se convencería de eso? Aparte de los completamente trastornados. No, él no hace eso.
Sus planes son mejores que eso. Juan 16:11 lo llama el príncipe de este mundo. Y incluso en 2 Corintios 4:4, lo dije, lo acabo de decir ahora mismo, dice, el Dios de este mundo. Efesios 2:2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. Así que no debes subestimarlo. Pero señalo esto para que le temas. No, esto no es por eso. No. Señalo esto para que creas que puedes vencerlo. Y puedes. La Escritura lo dice. Mira, Juan 4:4 dice, el que está en ti es mayor. Ese es Jesús que reside en ti. Él es mayor que el que está en el mundo, que es Satanás. Juan 16:33. Jesús dice que Él ha vencido al mundo, refiriéndose al sistema del mundo que está bajo su control. 1 Juan 5:5 dice que nosotros somos los que también vencemos al mundo. No estamos bajo su poder. No estamos bajo su engaño. E incluso eso, 1 Juan 5:5 dice que es a través de Cristo. 1 Juan 2:14 dice que ya que el mundo permanece, esto es la palabra, lo siento, permanece en nosotros, hemos vencido al maligno. Ese es el diablo, el maligno. La palabra de Dios permanece en ti, así que lo vences. Así que no tienes que tenerle miedo. Tienes que conocerlo. Tienes que entender sus artimañas. Y Él incluso nos dice, 2 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, no somos ignorantes. Escucha, no somos ignorantes. Podrías usar esa palabra y traducirla de esta manera también. No estamos desinformados de sus artimañas. ¿Sabes por qué no estamos desinformados? Por la cosa que tienes en tu regazo, esa Biblia. Él es terrible. Y escucha, estás en su punto de mira. Te odia más que a nadie. No puede llevarte al infierno. Así que, ¿qué hace? Quizás intenta hacer todo lo posible para desanimarte, para que le temas. Pero te llevo de nuevo. Finalmente, sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ponte toda la armadura de Dios. Y quiero decir esto, la próxima semana vamos a repasar todas las frases de contra. Contra los gobernantes, contra las autoridades, contra las fuerzas mundiales de oscuridad, contra las fuerzas espirituales de maldad. Y voy a desglosar todo eso porque tendrás más, en cierto sentido, en tu caja de herramientas para poder entender cómo se desarrollan estas cosas. Cómo deben entenderse los esquemas, cómo debe librarse la lucha. Así que déjame contarte sobre un peligro. Uno de los peligros en los que muchos cristianos caen en referencia a la guerra espiritual, realmente solo hay dos cosas, ¿de acuerdo? Y quiero que entiendas esto claramente. Número uno, es caer en la sobrevaloración de la idea actual de batalla física. Esto significa,
ves esto mucho. No sé si los has visto, pero hay como una tendencia de cazadores de demonios. ¿Has oído hablar de estos tipos? Un montón de payasos. Están tratando de expulsar demonios de los cristianos. No es bíblico. Acabo de leer el versículo. Mayor es el que está en ti que el que está en el Cristo, que el que está en el mundo. Así que escúchame. ¿Puede un demonio residir en ti cuando la Trinidad reside en ti? La última vez que verifiqué, el Señor no quiere ser compañero de cuarto del diablo. ¿De acuerdo? Así que estos cazadores de demonios intentan expulsar demonios. ¿Tienes problemas con algo? Bueno, ya sabes, ese es el espíritu de fumar cigarrillos. Así que es expulsado de ti. Esa es la lucha. Ese es el demonio de comer en exceso. Ese es el demonio de bla, bla, bla. Tonterías estúpidas. Escucha, esta batalla no es física. Eso es lo que él dijo. No es contra carne y sangre. Así que no caigas en esas cosas. Entiende que estas batallas se ganan principalmente, y te daré el resto la próxima semana, que principalmente estas batallas se ganan orando. Orar es tu primera clave. ¿Lo entiendes? Oración. Dependencia, dije antes. ¿Cuál es tu primera línea de defensa dentro de la dependencia? Con independencias. Oración. La segunda cosa, el segundo peligro, es diluirnos para no tomar en serio esta guerra invisible que está ocurriendo a nuestro alrededor y no verla. Escucha, esta batalla sobrenatural en lugares altos, él dice, hay una guerra. Y dentro de esta guerra, si te engañas a ti mismo y te lo tomas con calma, estás como, porque ¿qué es más fácil? Es más fácil para nosotros, para la mayoría de nosotros, creer que el diablo y los ángeles caídos están en los gobiernos, ¿verdad? Decimos, seguro que está en el gobierno, seguro que está en el gobierno alrededor del mundo, como los líderes mundiales y todo eso. Seguro que está en movimientos sin Dios como el LGBTQ. O seguro que está en las clínicas de aborto, como Planned Parenthood. Sí, Él está allí, te lo digo ahora mismo, tienes razón, Él está allí. Pero también está en los detalles más pequeños de la vida de los creyentes, tratando incluso de convencerte de falsedades, tratando de convencerte de doctrinas de demonios. La guerra, escucha, desde la muerte y resurrección de Cristo, eso fue la inauguración de esta guerra. Nuestro rey fue levantado y él lideró la carga. Pero esta guerra no ha disminuido, se ha intensificado. Piensa en antes del COVID. ¿Estaba esta sociedad tan engañada como lo está ahora? Antes solía ser, hagamos un argumento, sobre si esto es un humano en el útero, ahora lo ves por todas partes, en las redes sociales. Sé que es un humano y aún así voy a matarlo. No sabíamos antes qué es una mujer o qué es un hombre. ¿Me vas a decir que no están tratando de convencer a tus hijos en las escuelas? Y van a volver el corazón de tus hijos contra ti y contra tu Dios. ¿Me vas a decir que eso no es una guerra? Eso es una guerra. En la iglesia muchas veces cuando se engañan a sí mismos, están perdiendo esta guerra. ¿Por qué? Porque los niños que se crían en la iglesia, cuando se convierten en adultos, el 90% de ellos se alejan. ¿Por qué? Porque no lo ves como una batalla. No hagas eso. ¿Sabes? Satanás
y sus demonios, Él quiere a tus hijos, quiere a tu mamá y a tu papá, quiere a tus compañeros de trabajo, quiere a tus vecinos. ¿Y sabes qué? Si le dejas tenerlos, los tendrá, y lo único que tienes que hacer es nada. Así que la pregunta es esta: ¿lucharás la buena batalla de la fe? ¿Tomarás las armas? Ya se te ha dado la armadura. ¿O te volverás apático, impotente o indiferente? ¿Harás eso? Porque eso es fácil. Así que esta es mi exhortación. Entiende la fuerza que se encuentra en el Espíritu Santo, que habita en ti, y lucha. No te rindas. La batalla vale la pena. Ora conmigo. Padre, te agradecemos que tu palabra es verdadera, que es más cortante que cualquier espada de dos filos, y que en su uso nos fortalece, nos llama a las armas, nos llama a depender de ti y a conocerte y amarte. Y oro ahora para que hagas eso, para que fortalezcas a tu iglesia. Señor, que ellos, dentro de estos mensajes, vean su propia necesidad de no ser indiferentes, de no ser impotentes, sino que les des la victoria, que les des la victoria sobre el miedo y la ansiedad, que no teman al enemigo, porque esto no es a lo que nos has llamado. Tu palabra dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y queremos ser sabios. Jesús dice que no temamos a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino que temamos a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Ese eres tú. Así que, Señor, te reverenciamos. Entendemos lo que quieres que hagamos. Ahora danos el poder para hacerlo. Señor, ayúdanos a ceñirnos con la palabra de Dios y en oración. Y para aquellos que no te conocen, oro ahora para que ablande sus corazones, para que se rindan a tu Hijo, el Señor Jesús, el único, el perfecto que vivió una vida perfecta, murió una muerte expiatoria y resucitó para dar victoria sobre el poder y la consecuencia del pecado. Señor, ¿lo harías ahora? Para tu gloria y honor lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, pónganse de pie.